de las herramientas que puedan manejar ustedes, se tenga las herramientas de modelación de calidad del aire. Es muy importante por varios motivos. Primero, porque pues es una herramienta que nos sirve para evaluar las acciones que queremos llevar a cabo antes de realizarlas y poder explorar los beneficios, los costos que tienen. Entonces son herramientas que sirven para la toma de decisiones, pero también es importante que podamos tener la capacidad de prever, de pronosticar de un día para otro qué esperamos en cuanto a los niveles de contaminación, sobre todo en aquellas entidades en donde ya tengan programas de contingencia, ¿verdad? Actualmente los programas de contingencia que se tienen, pues no tienen todavía esta capacidad plenamente desarrollada y generalmente es hasta que ya estamos en contingencia que ponemos medidas para tratar de remediarlas. Lo que queremos pues es tener herramientas que nos permitan por lo menos un día antes decir, para mañana vamos a estar en contingencia y poder actuar. Pero bueno, son herramientas que van evolucionando, que van perfeccionándose y algún día creo yo lo lograremos tener. Por lo pronto, bueno, pensamos en la coordinación ejecutiva de la CAME que es necesario que todas las entidades que la conforman pues vayan adquiriendo estas habilidades, este conocimiento, esta destreza y bueno, platicamos con el doctor Agustín, es de las personas que más experiencia tienen en México y tienen más tiempo metidas en este tema y le pedimos y amablemente él accedió a darnos estas pláticas como para ir nivelando el conocimiento básico que debemos tener todos sobre ellas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Agustín, y pues no sé, Ramiro, te dejo la palabra, tú vas a moderar, ¿no? Sí, Gracias. doctor. Muchas gracias. Pues como comentaba el doctor Páramo, vamos a hacer, gracias al doctor Agustín García, una serie de 3 seminarios. Este primero se trata de tipos de modelos en calidad del aire y sus aplicaciones. El próximo viernes 17 de diciembre a las 10 de la mañana habrá otro que se llama Modelación de Química Atmosférica y sus aplicaciones. Y el tercer seminario será el viernes 7 de enero a las 10 de la mañana también. Y ese se llamará Inventario de Emisiones para Modelación. Entonces, eso en términos generales son los temas que se van a tratar. Y les voy a poner aquí en el chat tanto los temas con las fechas y las ligas para las siguientes conexiones para que lo tengan también y ustedes lo puedan tener en un archivo en su computadora si gustan copiarlo. Y sin más, pues darle ya la palabra al doctor Agustín García. Por favor, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación y la confianza. Aquí lo que va a presentar es trabajo que se ha realizado con bastantes personas. De ellos he sido muy afortunado de contar con alumnos muy capaces que han podido desarrollar parte de estos trabajos y voy a platicar parte de sus tesis, parte de los proyectos que se han realizado. Y bueno, si fuera en personal, pediría que se presentaran y que me dijeran de dónde vienen. Ya estuve leyendo en el chat de dónde vienen, qué áreas son. Entonces, les agradecería también a aquellos invitados que si por favor se pueden poner sus datos de contacto y dónde vienen para poder ver esto. Como comenta Víctor Hugo, es importante tener fundamentos. Esta es más que nada un seminario de divulgación más que de capacitación, pero podemos pensar en eso en un futuro. No, en esta parte lo que quiero comentar es la modelación de calidad del aire. Es una herramienta usada tanto para el diagnóstico como para el pronóstico en la región centro. No nada más para la región centro de Megalópolis, tenemos trabajos en el norte, en Mexicali, también tenemos trabajos en Guadalajara, en Monterrey, pero aquí estoy más que nada en la parte centro del país, ¿no? Que incluye parte del Bajío y las costas. Y sin más preámbulo, voy a hablar un poquito del índice, voy a hablar una pequeña introducción, qué modelos utilizamos en calidad del aire, los diferentes tipos de modelos que existen, algunas generalidades muy específicas que vamos a detallar en las próximas sesiones, el modelo que utilizamos para este tipo de análisis y sus aplicaciones, ¿no? Tanto influencia regional, emisiones extraordinarias, el cambio climático,
los modelos se utilizan también para actualizar emisiones o identificar las incertidumbres en estas y el pronóstico. Como sabemos, las emisiones y la química atmosférica intervienen en diferentes temas de interés, ¿no? Desde zonas locales, como Agustín, la perdón, elevación. seguimos viendo Pues, tu presentación en modo de edición. perdón. La presentación la vemos en modo de edición. Es que hay mucho ruido, perdón. ¿Decías? Ah, te decía que la presentación está en modo de trabajo o en modo de edición. Ahora sí ya. Listo, gracias. Gracias. Sí, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Am, comentaba de que podemos ver cosas locales, ¿no? Como elevación de plumas, smog urbano, emisiones industriales. Algo más regional, como emisiones en un lugar, pueden hacer que en otra parte disminuya la visibilidad, ¿no? O smog regional, o lluvia ácida, ¿no? En este caso, las emisiones que están en esta región llegan a otras partes de Estados Unidos y también generan lluvia ácida. Y finalmente, las emisiones, que pueden ser de gases criterio o también de gases de efecto invernadero, pueden tener impactos globales. En el caso de uso de clorofluorocarbonos, pueden tener la destrucción de la capa de ozono y es un aspecto global, o el incremento en el calentamiento global a través de la absorción de luz infrarroja o radiación infrarroja por parte de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano. Y finalmente, esto interviene en ciclos biogeoquímicos, donde algunas, por ejemplo, el CO2 se puede disolver en el agua se pueden formar carbonatos y esos carbonatos se pueden sedimentar y entonces se mineraliza, ¿no? Pero también en las plantas se puede absorber este CO2 y bueno, hay una serie de procesos geológicos que también se modelan. Como sabemos, podemos tener un modelo es una representación de un fenómeno observado, ¿no? Si dejamos caer una piedra, esta o una pelota, esta va a caer con cierta aceleración y después de un tiempo podemos conocer su velocidad final. Ese es el modelo más sencillo que tenemos. Utilizamos la física y ha servido, ¿no? Para construir casas, ha servido para desarrollar aviones, etcétera, ¿no? Tenemos información como por ejemplo la aceleración de la gravedad, que es a través de estudios empíricos de investigación que se sabe que esta es la aceleración con la cual nos atrae la Tierra. Pero si queremos ver un caso, como por ejemplo el aventarnos de un paracaídas, ahí las ecuaciones es la misma, pero tenemos que incluir más términos, ¿no? En este caso tenemos que incluir el término de el arrastre, la C, la densidad del aire, el área en la cual uno está rozando con el aire, la masa, y con eso podemos sacar la velocidad límite. Pero la densidad del aire la podemos tener fija y si queremos más precisión, pues podemos calcular la densidad a través de la ley general de los gases que nos dice que la densidad es el peso, la presión por el peso molecular por la constante general de los gases y temperatura, ¿no? Y el peso molecular viene dado por la fracción húmeda, por el peso molecular seco más la fracción húmeda por el peso molecular del agua. Y entonces, como podemos ver, si queremos identificar algo y queremos tener más precisión, necesitamos meterle más datos. Y también implica que podemos tener más incertidumbre en estos datos, ¿no? ¿Cómo cambia la humedad con respecto a la altura cuando alguien se avienta, ¿no? Entonces la velocidad terminal va a subir, va a bajar. ¿Qué va a pasar si llega una atmósfera con más vapor de agua o no? Entonces, todos estos aspectos se pueden incluir. Si vemos, tenemos un modelo de velocidad, tenemos un modelo para la densidad y tenemos otro modelo para el peso molecular o otro módulo, por decirlo así. Igual sucede con los modelos de calidad del aire, ¿no? Los modelos de calidad del aire son un conjunto de pequeños modelos o módulos que describen una pequeña parte de un proceso físico más general. Y bueno, ¿qué modelos se emplean en calidad del aire? Tenemos los modelos de caja, los gaussianos, trayectoria y los que utilizan malla tridimensional. Vamos a ver primero los de caja, son los más sencillos. La región puede ser tratada como una caja o una celda. En la parte inferior está el suelo, en la parte superior está la parte más baja de la capa de inversión y uno puede definir las fronteras de los lados, ¿no? Puede ser desde algunos kilómetros hasta cientos de kilómetros. eh, en algunos estudios, por ejemplo, se utilizan modelos de flujo computacional, donde se describe el flujo que hay dentro de un cuarto, ¿no? Para ver, en este caso del COVID, qué tanto se dispersa, ¿no? Qué tanto se puede ir
reduciendo su concentración en interiores. Y así hasta comentar, ¿no? Utilizar, a veces utilizan, dependiendo del contaminante, toda una región muy extensa. En este caso, las emisiones primarias se emiten en esta caja, que pueden provenir de diferentes fuentes, vehiculares, actividades agrícolas, actividades de casa, como la limpieza o como la quema de combustibles, etcétera. Y una de sus consideraciones es que es un mezclado instantáneo. Esa es una ventaja y desventaja. La ventaja es que, bueno, no se tiene uno que preocupar por este mezclado, pero la desventaja es que si estamos hablando de que la capa de inversión tiene 500 metros, pues pensar de que algo que se libera se va a diluir en 500 metros instantáneamente, pues es muy idealizado. Entonces, esa es una parte de las cosas que se tienen, pero nos da buenas ideas, ¿no? Nos da, por lo menos, nos orienta hacia dónde, si algún evento puede haber sido causante o no de algo. Y ya después podemos ir a más a detalles. Por otra parte, la ventilación en esta caja o qué tanto se diluyen va a depender de los vientos y el desplazamiento de la capa de inversión. Pueden incluirse diversos procesos dentro de la caja, reacciones químicas, depósito, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo donde tenemos que la velocidad del viento choca sobre una de las áreas laterales de forma perpendicular. Entonces tenemos área por velocidad, nos da gasto, es un gasto que está entrando en esta caja. Por otra parte tenemos la emisión, y la emisión también es masa entre tiempo. Y si dividimos la emisión entre el gasto, tenemos que nos da concentración. Y es así como podemos obtener la concentración en una caja, si tenemos su velocidad y tenemos las emisiones en esta, ¿no? Y las dimensiones de la misma. Entonces, este es el modelo más sencillo y varios modelos lo utilizan, ¿no? El Master Chemical Mechanism de la Universidad de York. Ellos lo utilizan para hacer químicas. Bueno, ellos estudian cámaras de smog. Entonces, es una caja donde meten una gran cantidad de contaminantes, meten sensores y de ahí ven cómo se convierte los contaminantes primarios y secundarios y qué subproductos tienen. Es lo que utilizan. Hay otro similar hecho por UCAR, la Universidad de, en Estados Unidos, y otro Master Chemical Mechanism de NCAR, que también nos tiene esta información. Voy a poner las ligas después en el chat. Bueno, voy a ponerlas ahorita en el chat de estos tres para que los tengan. De estas, ¿no? Si quieren verlos, son modelos que son gratis, se pueden utilizar. Se puede trabajar con ellos en modelos de cajas si se quiere ver algo muy, muy particular, ¿no? Por otra parte, tenemos los modelos gaussianos. Estos modelos tratan de simular las emisiones de las chimeneas. Son muy sencillos, se adaptan fácilmente a muchas condiciones y requieren muy poca información. Necesitan la emisión, la altura de la chimenea y el viento, ¿no? Eso es principalmente lo que se necesita en estos modelos. Este es un ejemplo. Tenemos una chimenea y tenemos la altura física, la altura efectiva de emisión, y se tienen dos curvas gaussianas, una horizontal y otra vertical, en donde la concentración más alta está al centro de la línea de emisión, ¿no? Y tenemos dos coeficientes, que son los coeficientes de dispersión, vertical y horizontal, que estos van a depender de la distancia. Conforme nos vamos alejando de la chimenea, este coeficiente se va haciendo más grande. Estos son funciones de distancia. La ecuación que resuelven estos modelos es esta, ¿no? La ecuación de conservación de masa, que nos dice que el cambio de la concentración con respecto al tiempo va a depender de lo que se esté transportando por el viento, el término de advección, y lo que se esté difundiendo, el término de difusión, donde hay un coeficiente de difusión. Y finalmente, si hay fuentes o sumideros, ¿no? Estos aquí pueden ser otro conjunto de módulos más, ¿no? Por ejemplo, si tenemos química, bueno, ¿qué reacciones químicas hacen que este compuesto que estamos estudiando se incremente o decremente? Si hay depósito, si hay formación de aerosoles, esta es otra forma de eliminación de esta concentración de esta sustancia. Entonces aquí este término se puede ser varios, ¿no? Si estamos hablando de partículas muy grandes que se pueden sedimentar, también se puede incluir la parte de depósito en Así tenemos que, bueno, si queremos resolver la ecuación Gauss, esto con una aproximación gaussiana, se hacen las siguientes consideraciones. Se tiene una emisión continua en la fuente. El proceso es un estado estacionario, quiere decir que el cambio de la concentración con respecto al tiempo es cero. Entonces ya eliminamos este término, ya esto lo podemos hacer en una igualdad. Si alineamos el eje de las X, pues todos los términos en Y se desaparecen.
bueno, la mayoría de los términos en Y, por lo menos en advección, Y y Z desaparecen porque se considera que el viento en Z es 0. El transporte de contaminantes es mayor que el de difusión, entonces el término, aquí hay un término que está con base en X y otro también con X, y este de difusión pues es muy pequeño y se puede considerar 0, entonces simplifica mucho esta ecuación. Y ya simplifica esta ecuación y haciendo una serie de pasos de sustituciones en la parte de los coeficientes de difusión, se tienen estos coeficientes de dispersión que dependen de la distancia y en X. Y están en metros, estos, no, si nos fijamos en esta parte de aquí, esto es similar al modelo de caja, ¿no? Tenemos una emisión entre Y por X, Z, que es serían los lados de la caja, por la velocidad de viento, ¿no? Y este sería un modelo de caja, más todos estos términos que nos dicen que conforme nos vamos alejando de la fuente empieza a hacerse más pequeño, ¿no? Estas sigmas se empiezan a hacer más grandes conforme se van alejando, y esto hace que este término sea más pequeño a la distancia. Entonces, a una distancia muy, muy lejana, lo que nos dice esta ecuación es que la concentración es 0, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo percibir el aroma de la panadería que está en la esquina de mi casa porque estoy muy lejos de ahí, ¿no? Pero si me voy acercando o estamos cerca de ahí, la podemos percibir. Es lo que dicen, ¿no? Y otra parte es de que si la distancia uh, es 0, esta emisión es la máxima, ¿no? O sea, la concentración es máxima. Si estamos en la chimenea es máxima. Y aquí hay un término muy importante, la altura efectiva. La altura efectiva de emisión, que nos dice que no es la altura física. Y este es otro módulo que se tiene que incluir en este otro modelo. Y este módulo sería que la altura efectiva depende de la altura física más el ascenso de la pluma. ¿Por qué suben las plumas? Porque tienen una temperatura diferente al ambiente y también tienen un momento, tienen inercia. Y esos términos se ven en esta función, que es el parámetro de flotación, y la velocidad del viento a la altura de la chimenea. Entonces, este parámetro de flotación tiene que ver con la temperatura, la distancia terminal, esta depende de la velocidad de salida de los gases, y entonces esta ecuación sirve para condiciones inestables o neutras. Como les como comentaba en un principio, un modelo o un estudio de un fenómeno puede incluir diferentes modelos, ¿no? En este caso estamos ya poniendo, en el océano ya tenemos dos, uno que es el de la dispersión y concentración y otro es el de la altura efectiva de chimenea. Este es el parámetro de flotación, como decía, depende de la velocidad de salida de los gases, el radio de la chimenea, la temperatura de la chimenea menos la temperatura ambiente, y este XT va a depender de este factor de flotación dependiendo del valor de F. Entonces, como podemos ver, los modelos se pueden hacer muy complicados dependiendo de lo que necesitamos hacer o de lo que queremos investigar. Nada más hablar un poquito de la estabilidad que comenté. Hay un gradiente que se llama el gradiente adiabático seco. Alguien ha nadado o ha sido buzo y si se sumerge en el agua, conforme va bajando, la presión se incrementa. Lo mismo sucede en la atmósfera. Si nosotros estamos a nivel del mar, hay por lo menos 10 kilómetros de aire arriba de nosotros y eso genera una presión. Si subimos a la Ciudad de México, pues ya habría 8 kilómetros en lugar de esos 10 que había comentado en un principio y entonces la presión es menor. Entonces, si subimos, la presión baja y el fenómeno Joule-Thomson nos dice que si tenemos una presión alta, si comprimimos un gas, este gas se va a calentar. Si expandimos el gas, que es el fenómeno Joule-Thomson, si expandimos el gas se va a enfriar. Entonces, si yo tengo una parcela de aire o una masa de aire y la voy subiendo sin que haya interacción térmica aislada de los alrededores, debido a que la presión va a bajar conforme va subiendo, esta se va a expandir y algo que se expande se va a enfriar. Y es lo que nos dice esta ecuación, ¿no? Que el gradiente adiabático seco nos dice que por cada 100 metros de altura se va a bajar casi 1 grado centígrado. Eso es lo que nos dice el aire seco. Eso es lo que porque estamos en la Tierra y porque tenemos aire. Y este es el valor que surge de esto, ¿no? Si hay más humedad, si hay menos humedad, este valor va a cambiar, pero este es el gradiente adiabático seco que se utiliza. Entonces podemos tener diferentes tipos de estabilidades. Está inestables, ABC, neutral D y muy estable E y F. ¿Qué significa eso? La línea punteada es el gradiente adiabático seco. Si estamos en esta región, si conforme uno sube se calienta el aire, estamos en una región muy estable, o si no se enfría tan rápido como el gradiente adiabático seco, pues estamos ligeramente estable. Si se enfría más rápidamente
conforme a la altura, que tenemos un gradiente muy inestable, que dice que este es más caliente. Si yo subo aquí, este es más caliente que este punto, entonces tendría a seguir ascendiendo una parcela de aire. Y neutra es cuando medimos la temperatura con respecto a altura, es igual a la gradiente diabético seco, no hay no es ni inestable ni inestable ni estable, ¿no? O sea, es neutra, que es comúnmente la que se utiliza cuando uno modela con gaussianos. Si no sabe qué estabilidad tiene, pues se utiliza neutra. Hay herramientas de visualización de estos modelos gaussianos. Está estos dos, que es el SCRI modelos y que lo ven, bueno, que está en dinámica heurística en México. Lo desarrollaron aquí un colega, lo desarrolló este modelo, y está el StreamView, que también está es un software que es gratis, que se puede utilizar para hacer visualización de estas plumas, ¿no? Cuando uno utiliza uno de estos modelos, no necesariamente, aquí estamos viendo que el viento sí cambia con la orientación. En estos casos el viento siempre es constante en toda la región. O sea, el viento en esta dirección e intensidad a la misma altura va a estar en toda la región. Esa es la desventaja que tienen los gaussianos. Si uno quiere un mejor modelo, se utiliza otro tipo de modelos, como el CalPUF o el ARMOD. La parte de los modelos de trayectoria, esto se basa en la ecuación de difusión atmosférica también, pero pueden utilizar una columna o una partícula que se va a estar siendo transportada por el viento, y se pueden hacer, en el caso de estos modelos de trayectoria, en la columna se puede simular las reacciones químicas, ¿no? En el caso de la difusión horizontal se considera que es despreciable, y hay modelos de trayectoria o que nos pueden dar trayectorias. Uno de estos es el high speed. Quería copiarlo de aquí, pero en este caso estamos modelando el impacto de la carboeléctrica en Coahuila, hacia dónde serían sus emisiones en enero del 2018. Y estas son trayectorias de una hora, cada hora, durante los 31 días. Estamos hablando de 700, más de 780 trayectorias que se generan aquí. Y a través del high speed pudimos identificar lo que se llaman clusters, ¿no? Hacia dónde va comúnmente. Y de estos clusters nada más se utilizaron 660 de esas 744 trayectorias. Nos dice que el 36% se va hacia el noreste, norte-noreste, un 13% se va hacia el oeste y un 12% se van al sur, ¿no? Es lo que nos dice para ese enero del 2018, todas esas trayectorias, ¿no? Considerando la altura de la chimenea de ahí de carbón 1, carbón 2, y ver qué tanto va hacia Estados Unidos. Es muy curioso, ¿no? En esa época, bueno, todo ese año, muy pocas trayectorias cruzaron la frontera. Es una curiosidad de lo que se observa. Los modelos pueden tener dimensiones, ya vimos los modelos de caja. Los modelos de 2 dimensiones pueden ser usados en la estratosfera, donde los gradientes norte-sur son muy débiles, pero los este-oeste son mayores. Entonces nada más podemos utilizar tal vez intercambios zonales, ¿no? Este-oeste. En el caso de la columna, como había comentado, pues tal vez no tengamos difusión en la horizontal, pero sí en la vertical, y se utilizan en este tipo. Y finalmente los modelos de caja, que queremos ver algunas sustancias, ¿no? Si liberamos algún gas de efecto de vida, de efecto de cambio climático de vida larga, entonces podemos ver cómo se difundiría en la atmósfera del planeta, ¿no? O hacer algún mecanismo diagnóstico como el que había comentado, ¿no? En la parte del Master Chemical Mechanism y de otros que se tenían. ¿Dónde podemos encontrar algunos modelos? Ustedes, si les interesa aprender o bajar modelos que la EPA tiene con manuales y todo, está en este sitio, que lo voy a poner ahorita en la red. Voy a poner primero el de High Split y después en el chat, y luego el de la EPA, donde hay una gran cantidad de modelos, ¿no?, que se emplean para calidad del aire. Ahí a ver, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir ¿no? Esta es la página de la EPA, donde están los modelos que ellos utilizan. Sería ideal que en México también tuviésemos una página similar donde dicen, bueno, qué modelos para hacer diagnósticos ambientales son considerados como aceptables, ¿no?
como lo hace la EPA, y bueno, hay modelos de calidad del aire, hay modelos, hay herramientas, hay guías, ellos utilizan mucho el CIMAC, entonces hay procesadores de meteorología y algunos de entrenamiento, ¿no? Que se pueden tomar ahí, hay artículos, conferencias, etcétera, talleres. Entonces, eh, eso también se puede emplear dentro de sí compartí eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, gracias, gracias. ¿Qué hice? Aquí está. Es que no encuentro ya. Encuentro. Compartir. ¿Qué quiero compartir? Quiero compartir PowerPoint. Ahí se ve la pantalla de Scrum. Sí, sí, doctor. Sí, Ahí se ve bien. Sí. gracias. Bueno, generalidades de modelos de calidad del aire, ¿no? Que, bueno, para entender o para poder conocer todo lo que involucra esto, tenemos por un lado las emisiones que se tienen en una región, ¿no? Tanto industriales, zonas residenciales, vehículos, emisiones antropogénicas y naturales, en este caso los bosques. Si uno va al bosque, respira y dice alfa-pineno, ¿no? Todos mis alumnos de licenciatura ya saben que cuando van al bosque pueden inhalar alfa-pineno, o si cuando cortan el pasto se encuentra isoprenos. Son aquellas sustancias que en algún momento dado nos pican la nariz o nos hacen llorar los ojos, y estos son compuestos que pueden tener una interacción con los gases que están en la atmósfera y generar o producir ozono. La química atmosférica va a depender de la radiación solar, y esta radiación solar va a hacer que el NO2 se fotolice y libere un radical que va a reaccionar con el oxígeno, y este oxígeno va a producir el ozono. Por otra parte, este NO, a través de una serie de reacciones en la atmósfera, se va a volver a oxidar y va a producir NO2. Y todos estos RH, que son los compuestos orgánicos volátiles que están en la atmósfera, pues van a ayudar a que se transformen a través de los radicales libres como es el OH, se oxiden y estos lleguen a oxidar el NO a NO2 y producir más ozono. Esto ocurre tanto en la naturaleza como en las ciudades, pero en las ciudades tenemos más compuestos orgánicos volátiles, los cuales hacen que se exacerbe la producción de ozono. Y subproductos, por ejemplo, se puede tener como ácidos carboxílicos, peróxido, formaldehído y otras sustancias que hacen este es ácido nítrico, por ejemplo, que son las terminaciones de cadena y ya no entran en el ciclo, pero en el inter si tenemos, por ejemplo, uso de compuestos como el cloro, compuestos como el pinol, ¿no? Que tienen compuestos orgánicos volátiles adicionales a los naturales, pues pueden exacerbar la producción de ozono en una región. Y esto va a tener mecanismos de depósito, van a convertirse en otras sustancias como ácido nítrico, ácido sulfúrico, que van a hacer precipitación ácida en alguna región, se van a tener interacción con las superficies, van a afectar los bosques, los cultivos, los materiales. Si en alguna región hay ciertos materiales y con lluvia más ácida se disuelven, pues van a afectar el ciclo hidrológico y van a tener afectaciones en ciclo hidrológico tanto a plantas como animales como al ser humano. Por otra parte, estos también van a ser transportados por condiciones meteorológicas. Y como podemos ver, bueno, tenemos diferentes módulos, ¿no? Un módulo de emisiones, un módulo de reacciones, un módulo de depósito, otro módulo de, de, de interacciones con cultivos o con masa vegetal, etcétera. Y entonces, el poder ver que la calidad del aire se involucra con diferentes aspectos dentro de la vida o dentro del ecosistema es de interés, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito del modelo que utilizamos, es el WRF-Chem. El WRF es el World Weather Research Forecast Casting. Este modelo es un modelo meteorológico de mesoescala, muy popular, tiene el código abierto, por eso lo utilizamos, podemos modificar algunas cosas, actualizar otras. Se utiliza en pronósticos, en la educación e investigación, se configura muy fácilmente. Uno puede definir diferentes resoluciones y diferentes esquemas, ¿no? ¿Qué es una parametrización física? Bueno, en algunos aspectos uno puede
con cuestiones físicas poder resolver algo. Pero si hay una escala más baja que uno no puede resolver, se utiliza una aproximación. Y esa aproximación se conoce como parametrización física y depende de ciertos valores. O sea, realmente uno no resuelve la física. Por ejemplo, la turbulencia de los remolinos, si uno camina al lado de un edificio, va a sentir un remolino que está cerca de las orillas del edificio, de los lados del edificio. Y eso en un modelo que tenga de 3 por 3 kilómetros, pues no lo considera porque pues no es de su interés, simplemente sabe que hay un flujo, ¿no? Pero no sabe que se está moviendo en remolino. Entonces, ese tipo de parametrizaciones físicas son las que a veces no se consideran como aproximaciones. Se utiliza tanto en estudios teóricos, ¿no? Una atmósfera sin gravedad casi, ¿no? O plana, o sea, no utilizan, por ejemplo, la Tierra es esférica y como es esférica tiene también una rotación y en esa rotación hay un proceso que se llama el fenómeno de Coriolis. Este fenómeno de Coriolis es una velocidad que es más alta en el ecuador y conforme uno se va acercando a los polos es menor. Y cuando hacen estudios teóricos, pues la Coriolis tal vez no se utiliza, ¿no? Es como usar un modelo de caja donde no hay viento o el viento o esa misma caja no hay entradas y salidas. Y se puede utilizar en gran intervalo de tanto escalas espaciales, o sea, estamos hablando desde áreas metropolitanas hasta global. Y temporales desde algunas horas hasta clima, ¿no? Cientos, se llegan a correr cientos de años con este modelo. Como les comentaba, Weather Research Forecasting Model es liderado, es un modelo desarrollado por una comunidad, no es una persona, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con modelos en el 96, pues estaba el doctor Hasilevich y el maestro Vicente Fuentes, y con ellos hicimos un modelo, bueno, ellos hicieron un modelo de transporte de contaminantes, y yo a ese modelo le incluí un modelo de química, que fue mi trabajo de tesis de maestría, pero no teníamos un modelo de meteorología. Era un modelo de transporte con un modelo de química. Entonces queríamos incluir un modelo de meteorología y pues llegaron los alemanes y ellos habían contratado a 30 personas durante 3 meses para hacer este modelo acoplado que era el MSCM, Multiscale Climatic Chemistry Model, que posteriormente se convirtió en el WRF. Entonces, bueno, nosotros usamos 3 personas y ellos utilizaron 30 personas durante 3 meses, expertos en diferentes áreas. Y bueno, para lograr lo mismo, pues tendríamos que invertir algo similar y tener toda esa expertise, ¿no? Y por eso los modelos de comunidad son muchísimo más avanzados, porque hay comunidades, no es un grupo, no es una persona, sino son comunidades de personas que hacen este tipo de modelos, ¿no? Bueno, tienen diferentes procesos físicos, la programación es en paralelo, tienen diferentes módulos de pre y post procesamiento y todos incluyen el mismo núcleo dinámico, ¿no? Porque no es nada, es un modelo, sino son varios modelos los que tiene el WRF. Aquí adentro, ahorita platico eso. Entonces necesitamos información para poder correr el WRF, necesitamos información de observaciones, datos de la región, topografía, uso de suelo, etcétera, datos del tipo de suelo que se tienen, si es la humedad que tiene, si es arena, si es arcilla, los datos de la malla, datos de meteorología en malla, ¿no? Entonces tenemos el modelo global de Global Forecast System, tenemos el North American Reanalysis y el North American Mesoscale, ¿no? Estos modelos se pueden utilizar para incluirlo aquí. En la parte del preprocesamiento, esta información corta en la región de estudio, interpola de forma horizontal los pronósticos globales con base en esta información a la región de estudio y posteriormente lo convierte en la vertical. Las coordenadas que utiliza en la vertical es la presión atmosférica y lo que utiliza son coordenadas sigma. Entonces convierte esas coordenadas a otras coordenadas. Y en un momento dado uno puede utilizar datos observados y hacer asimilación de información y meterlo al modelo que ya corre la ARW. Aquí hay 2 módulos, uno es en la ARW y el otro es en NMM. Nosotros estamos en la ARW. Advanced Research World, ¿no? O WRF. Si tenemos datos ideales, pues no necesitamos nada de esto, ¿no? Se meten datos ideales, pero comúnmente nosotros trabajamos con esta parte. Y las salidas se tiene que hacer un postprocesamiento porque son archivos en binario y todo eso se tiene que visualizar y hay diferentes herramientas para visualizarlos, pero también tenemos que hacer evaluación y para eso utilizamos el Model Evaluation Tools también para evaluar qué tan bien o qué tan mal estos modelos reproducen la realidad. Bueno, hablando un poquito así en general,
voy a comentar en qué aplicaciones se utiliza, ¿no? En un caso, por ejemplo, en la Ciudad de México en el 2017 se vio que había un efecto de fin de semana, un sábado hubo muy mala calidad del aire y modelando esta región vimos que no podíamos reproducir los picos con el MSSM en aquel tiempo de ozono en esa región. Teníamos la zona metropolitana, le metíamos más emisiones aquí, lo que veíamos es que se iba a otras partes, ¿no? Se va hacia el Estado de México, hacia Tizayuca, en esta región más al norte, se va el ozono y no teníamos en esta zona donde se había visto los picos, no teníamos el pico de ozono. Vimos que nos faltaban emisiones en Toluca y en Morelos, se incluyeron las emisiones en Toluca y Morelos y lo que encontramos es que pudimos reproducir los picos y se descubrió en este artículo del 2007 que la calidad del aire en la Ciudad de México depende de emisiones regionales, ¿no? Tanto de Toluca y Morelos, así como la Ciudad de México influye un poco Tlaxcala, Puebla y Hidalgo influye hacia la Ciudad de México y la Ciudad de México hacia Hidalgo. Entonces tenemos que es una interacción, es una cuenca. Por eso la comisión de la megalópolis es importante porque si queremos resolver un problema, tenemos que apoyarnos en resolver el problema, mejorar la calidad del aire de los alrededores. Esta es una visualización en 3D. En aquel tiempo usamos el MM5 y utilizaba el BIS5D. Y se ve cómo este es formaldehído. Este formaldehído se emite en Toluca, no afecta a Toluca porque el viento sopla y lo llevaba a la Ciudad de México. Y en esta región donde está Coajimalpa, las estaciones de Coajimalpa y el Pedregal por acá, tenían altos picos de ozono porque llegaba la contaminación de Toluca. Y entonces sí pudimos explicar el por qué teníamos mala calidad del aire en la Ciudad de México. Otro de los aspectos que se utiliza es para evaluar las emisiones extraordinarias de dióxido de azufre en el centro de México. En este caso, es una tesis de maestría de la maestra García Escalante, donde se ve que emisiones de Tula pueden llegar a la Ciudad de México, ¿no? En diferentes periodos, días con concentraciones extraordinarias de dióxido de azufre se identificaron en el 2007, se vio que podían venir de estos dos puntos. Pero en este caso, el 15 de enero de 2008, se tuvieron concentraciones extraordinarias de dióxido de azufre y el viento iba de sur a norte. Y no se, o sea, aquí se puede ver que va hacia el norte. ¿Y qué podía ser que tuviera afectaciones? Bueno, una fuente importante de dióxido de azufre hacia el sur es las emisiones del volcán Popocatépetl, ¿no? En este caso, un servicio social de Sergio Monroy. Todo marzo del 2006 se hizo las evaluaciones y vio que para una sola fecha, en un momento dado puede haber emisiones del Popocatépetl que pueden influenciar la Ciudad de México y Morelos, ¿no? Esto es las emisiones de dióxido de azufre de Tula, que se ve que no afectan Tula, pero sí, las del volcán sí afectan a la Ciudad de México. Entonces, es otra fuente. Uno de los trabajos que hizo otra maestra, bueno, actualmente maestra, pero su tesis de licenciatura, Reséndiz Martínez, ella evaluó el impacto de las diferentes emisiones, ¿no? Tanto de Tula como del Popocatépetl en la región centro de México. Y bueno, se encontraron estos periodos extraordinarios de concentración de dióxido de azufre y se veía si venían ya sea del norte, del sur, pero también en otras regiones donde había concentraciones altas de dióxido de azufre que no correspondían ni al volcán ni a Tula. En este caso se ven trayectorias retrasadas, ¿no? Aquí la concentración en la villa, en Tlalnepantla, en los Laureles, Villas de las Flores o Tultitlán, vienen de Tula, y entonces explican las concentraciones altas de dióxido de azufre porque vienen de Tula, pero en otros momentos, bueno, del sur, que puede ser del volcán, y en otros momentos no venían de Tula ni tampoco venían del volcán, sino venían de otra región, ¿no? ¿De dónde podrían venir esas? Y entonces se hizo un dominio más grande y se veía que podían venir de Poza Rica o podrían venir de Tuxpan. Y haciendo un análisis de Tuxpan, se ve que sí pudo haber sido una emisión de Tuxpan. Esto es un día antes, el 14 de marzo del 2006 al 15 de marzo del 2006. Y se ve que sí puede haber una influencia de Tuxpan hacia el centro de México. Y se hizo una simulación con WRF y se ve que sí puede llegar, emisiones de aquí pueden llegar a la ciudad y también de Petacalco en un momento dado podrían llegar hacia la Ciudad de México. Entonces estamos haciendo esos trabajos actualmente de ver estas dos fuentes, qué tan frecuentes que lleguen al centro. Si no llegan a la Ciudad de México, por lo menos llegan a Puebla, Tlaxcala, a Hidalgo o a Toluca, ¿no? En este caso, las emisiones de aquí de Petacalco, pues llegan al estado de Michoacán y al estado de Guerrero. El Bajío Mexicano, ¿qué es lo que hemos hecho en el Bajío Mexicano? Es un trabajo de
tesis de licenciatura de García Escalante, donde se utiliza esta región que abarca Querétaro, León, Morelia, donde se tiene el uso de suelo actualizado, se tiene la población, se tiene los sitios de emisiones, las emisiones puntuales en los puntos y la población, la densidad de población en esta región y cómo la contaminación se transporta desde Querétaro, puede llegar hacia León, o digo hacia Saltillo, Celaya, Saltillo, Irapuato, en esta región de aquí, y León puede en algunos momentos dados también contribuir hacia el sureste, es ozono, y este es dióxido de azufre, ¿no? ¿Hacia dónde van las emisiones de Salamanca? ¿No? ¿Qué regiones afectan las emisiones de Salamanca en ese periodo? Otros de los estudios que se han realizado son los de cambio climático. Se hizo un escenario de 2070 con 1980 y se ve que se incrementa la temperatura hasta casi 5 grados centígrados, ¿no? Esta temperatura en el centro de la ciudad se incrementa en esta y en esta región. ¿Eso qué involucra? Eso involucra en la parte involucra que haya una capa de inversión más alta, ¿no? En los 70 sea más alta que en los 80 y eso contribuye a que se diluyan más los contaminantes y el efecto que tiene es que se reduzca el ozono en esta región por el efecto de cambio climático. Si bien la temperatura exacerba la producción de ozono, como lo podemos ver viento abajo, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en este caso para ese periodo, se ve una disminución. La pregunta era, ¿qué pasa si el cambio climático nos alcanza ahora? Eso fue lo que se hizo. O sea, no hubo proyecciones de emisiones, no hubo proyecciones de población. Simplemente, si ahorita tuviéramos más temperatura, para la situación actual, eso pasaría. Ahora, si proyectamos un poquito más, bueno, esto es cómo se incrementaron la capa de mezclado. Simplemente si incrementamos la mancha urbana, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Estas son unas métricas que se utilizan de extensión, qué región tiene una concentración más alta de la norma, severidad, cuántas veces más alta es la concentración pico, y exposición, cuánta población está expuesta a una concentración mayor a la norma, ¿no? Entonces, vemos que para los 70 es menor todas estas métricas comparadas con los de los 80, pero si actualizamos el uso de suelo, nada más el uso de suelo, no emisiones, vemos que esto no es tan, se va revirtiendo, ¿no? Tal vez si incluimos la proyección de emisiones, esto se vea igual o sea un poquito, bueno, tendremos que investigar esa otra parte, ¿no? Hacer la extrapolación de emisiones. Sabemos qué cosas pasan, ¿no? Diferentes. Otra parte de modelación de calidad y cambio climático es la evaluación de gases de efecto invernadero que se coemiten con los criterios, ¿no? El metano, carbono negro y partículas. Si nosotros reducimos estos, reducimos efecto de cambio climático, pero también tenemos que reducimos emisiones de cocontaminantes que afectan a la salud y tenemos beneficios en muertes evitadas, ¿no? Si tenemos una reducción en tener nuevas tecnologías, estufa de leñas, por ejemplo, en Puebla se quema mucho la leña en hogares, si estos se utilizan estufas más eficientes, podría evitar muertes de esa parte, ¿no? Transporte más limpio, generación eléctrica, quema de residuos sólidos urbanos, petróleo y gas, no quemas abiertas, ¿no? O sea, todos estos involucran beneficios o cobeneficios. También los modelos se utilizan para actualizar inventarios de emisiones. Esta es la región que estamos trabajando. Este es un trabajo de Gilberto Maldonado, donde tenemos todas estas regiones, estas 10 regiones, 9 regiones, ¿no? Cada una es de diferente color. ¿Cuánto contribuye la emisión de en la concentración de monóxido de carbono en la Ciudad de México de cada uno de estos, ¿no? Entonces se puede identificar cuánto la Ciudad de México contribuye a sus emisiones, la zona alrededor de la Ciudad de México, Toluca, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y con esa información pudimos actualizar el inventario de emisiones y disminuir este es el Tropomi, este es el modelo y esta es la diferencia entre el Tropomi y el modelo y podemos ver que hay una diferencia, ¿no? Y a la hora que actualizamos el inventario de emisiones, vemos que estas diferencias se ven reducidas. Este es OMNI, el satélite OMI, y podemos ver que en verde hay una sobreestimación de monóxido de carbono en la región. O sea, el inventario de emisiones tiene sobreestimación de monóxido de carbono. A la hora que hacemos este análisis y trabajamos y aplicamos los factores de ajuste para reducir las emisiones, porque hay incertidumbres dentro de la información que entra al cálculo del inventario, vemos que se puede mejorar la aproximación. Mientras esté en color blanco, quiere decir que la diferencia entre el modelo y las observaciones es 0.
bueno, se tiene que comparar con mediciones y se hace un índice que se llama índice de concordancia, que también en modelo se compara con las observaciones, ¿no? En el Centro de Ciencia de la Atmósfera, un instituto, tenemos gran experiencia en pronósticos. Desde el 2007 hay meteorológicos. Bueno, desde el 96, 97 hay de meteorológicos, pero el grupo de interacción océano-atmósfera empezó a tomarlo desde el 2007, ¿no? Y proyectos con Pemex, en APRED, en calidad del aire desde el 2006 tenemos modelación de calidad del aire y pronóstico en oleaje. 2010, marea de tormentas, ceniza volcánica, 2015 y circulación oceánica. Entonces, todos estos pronósticos se están trabajando. En el caso de calidad del aire, bueno, este es el dominio de México que estamos considerando. Lo tenemos ya ajustado, todavía no está en operación, pero próximamente estará en operación, ¿no? Para la República Mexicana, y también incluir una comparación con el Copernicus Atmospheric Monitoring Service, ¿no? Que también tiene una región similar. Bueno, es todo el mundo, ¿no? Pero ellos utilizan más información que nosotros en cuanto a la distribución de emisiones. Este es a 9 por 9 kilómetros y este es a 40 por 40 kilómetros la resolución de las sendas. Como comentaba, un modelo incluye una gran cantidad de módulos de química atmosférica, transporte, transformaciones, etcétera, ¿no? que hacen que se pueda tener información, y para ello se utilizan para evaluar que también el modelo se representa la realidad, hacer diseminación de la información, páginas web, aplicaciones móviles, mensajes, cálculo del IMECA, etcétera, o el nuevo índice, interpretación y análisis, ¿no? De qué es lo que está pasando. Pero para ello necesitamos información, mucha información y grandes capacidades de cálculo y personal calificado para realizar esto. Algunas comparaciones del pronóstico con mediciones. Vamos a observar que por lo menos para la región el pronóstico y las mediciones que tenemos dan buenos resultados o resultados similares. Este punto, entre más cercano esté el observado, este punto rojo, quiere decir que son estaciones que reproducen mejor, o en esta estación se reproduce mejor el pronóstico que en otras, ¿no? Entonces podemos identificar qué estaciones son aquellas que nos dan mejor calificación del pronóstico a través de otros módulos como este CNR. Se utilizan diferentes herramientas, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería comentar, y si tienen algunas preguntas o comentarios, les agradezco su tiempo. Pues, doctor Agustín García, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Nos quedan 5 minutos para preguntas y respuestas, entonces lo que les pediría es si levantan la mano, aunque yo no puedo ver quién levanta la mano porque estoy ya en un trayecto, pero tomar un par de preguntas y respuestas, y si quedan dudas adicionales les pediría que nos las manden por correo, ¿no? Por aquí Jennifer Sandra García Escalante va a poner su correo para que le manden a ella las preguntas adicionales, ¿no? Sandra, ¿tú puedes ver quién levanta la mano si hay preguntas adicionales, por favor? Sí, pero hasta ahorita nadie ha levantado la mano. O si quieren hacer sus preguntas por el chat, no sé. De cualquier forma, se hacen las preguntas, también las podemos tomar para la próxima sesión, el próximo viernes, platicarles de las dudas que tengan y incluir en la presentación esas respuestas también. Okay. ¿Nos vas a facilitar la presentación, Agustín? Bueno, sí, también estamos pidiendo los nombres para poder facilitarles a aquellas personas que estuvieron, darles algún tipo de reconocimiento. Estamos trabajando aquí para incluir este seminario como parte de los seminarios de divulgación del instituto, y entonces aquellos que, como participantes que se anoten y pongan su nombre, les podríamos mandar un reconocimiento del mismo. Entonces, si pones su nombre completo sería ideal para que los podamos tener y posteriormente generarles los reconocimientos de asistencia. Gracias, está muy bien. Agustín, Hugo Landa, un poco si nos pudieras platicar de ese ajuste que mencionabas del CEO. Sí, por favor. Lo que sabemos es que hay mucha incertidumbre dentro de los datos que se introducen para calcular el inventario de emisiones, ¿no? El número de carros, si la velocidad media
es la que se tiene, etcétera, ¿no? El consumo de combustible, sabemos que hay un consumo de combustible registrado, pero también está todo el huachicol, ¿no? Y entonces ese combustible no terminado genera que los carros emitan más, y entonces lo que encontramos fue que si utilizamos el inventario tal cual para hacer modelación, la concentración de monóxido de carbono en algunas regiones era muchísimo más alta que lo que decían las mediciones, y en otras regiones era más baja de lo que decían las mediciones. Y lo que se hizo en ese trabajo, que lo que voy a platicar después en el inventario de emisiones en la próxima sesión, cómo se hizo ese trabajo para poder decir en qué regiones tendríamos que reducir la emisión y en qué parte subirla, ¿no? Por ejemplo, muchos carros en la Ciudad de México que circulan tienen placas del Estado de México, y entonces toda la emisión se va a Toluca en lugar de que se venga aquí a la Ciudad de México, ¿no? Ese es uno de los casos de incertidumbre que sabemos que existe y que por eso podemos evaluarlo de esta manera. Gracias. Totalmente Bueno, de ya acuerdo, sí. casi. Sí, Sí, ¿quién es? totalmente de acuerdo. Adelante, sí. No, perdón, nuevamente yo, no sé si interrumpí. Sí, Agustín, lo que nos está dando ahorita, lo que estamos haciendo para Megalópolis, nos está dando precisamente esos caminos, esos estudios o mediciones que deben de hacerse para poder distribuir espacialmente la emisión. Sí, de acuerdo, coincidimos. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, ya llegamos a las 10. Entiendo que Agustín tiene otro compromiso. Entonces, pediríamos a quienes tengan preguntas, pues le escriban directamente a él, o para la próxima sesión, quizás al iniciar podríamos abrir una pequeñita espacio para responder preguntas que tuvieran ustedes. Creo que por el día de hoy lo vamos a dejar aquí. Agradecerle mucho al doctor Agustín García y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, y los esperamos el próximo viernes para la segunda parte. Muchas gracias a todos. Gracias, Agustín y colegas. Estoy poniendo en el chat, compartiendo la presentación. Entonces, ahí ha de aparecer, ¿no? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, yo Muchas salgo. gracias. Bye. Gracias. Gracias, Hasta luego. Agustín. Hasta luego, buenos días. Muchas a gracias, todos. hasta Buenos luego. días. Gracias. Hasta luego. Buen día.